Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas, jóvenes que están viendo ahorita este tiempo que precisamente es para todos. Sabemos que en estas circunstancias queremos siempre estar atentos, o esperemos que así sea, queremos estar siempre atentos a la palabra del Señor. Así que para comenzar este tiempo, les invito, hermanos, a que agarren sus Biblias, a que vean ahí el Salmo número 52. Vamos todos a buscar el Salmo número 52, precisamente los versos 8 y 9. Dice de la siguiente manera: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. El nombre del Señor es bueno, hermanos, y creo que su bondad se ha manifestado en nuestra vida grandemente. Así que, ¿por qué no alabarle? Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora con la prédica. Buenas noches, queridos jóvenes. Qué bueno estar en sintonía una vez más acá en Eclesía. Gracias
a Ale y a Gerson por dirigirnos en las alabanzas. Y este es nuestro tercer viernes en la serie de Encerrados. Es el tercer personaje que vamos a ver en esta noche. Pero antes de revelarles cuál es el personaje, yo quiero pasarles el video de dos jóvenes que nos van a compartir su experiencia en esta cuarentena, cómo ha sido, qué han tenido que enfrentar o qué han tenido que vivir en esta cuarentena. Así que veámoslo. Hola jóvenes de Eclesia, ¿cómo están? Bueno, quisiera contarles un poco acerca de mi experiencia en esta cuarentena, a pesar de que no ha sido tan buena al inicio, ¿verdad? Como ya saben muchos de lo que pasó con mi familia, la pérdida de mi hermano, pero aparte de todo eso, todo ha sido bueno porque he aprendido nuevas cosas, como hacer el cableado eléctrico de toda la casa de mi papá aquí en Ataco. He vencido el vértigo. Hay un mirador que teníamos en Ataco que se llama la Cruz de la Empalizada. Ha sido bonito todas esas experiencias. He convivido más con mi familia, con mis hermanas, con mis sobrinos, con mi papá, y todo ha sido muy bueno porque nos conocemos más, nos tenemos más confianza. He aprendido a soportarlo a pesar de que cada uno de nosotros tenemos varias cosas por cambiar, pero ha sido bueno este tiempo en familia porque Dios eso ha querido en esta cuarentena, que seamos mejor iglesia desde nuestra familia. Cuídense mucho. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, cumpliendo con la cuarentena en sus hogares, con su familia, así como nosotros lo hemos hecho, alrededor de 63 días ya en casita, pero gracias a Dios Él ha sido fiel, nunca ha faltado el alimento en nuestra mesa y siempre que sale mi papá, Él lo cuida, lo lleva y lo trae con bien hasta aquí de nuevo a casita. Y bueno, esos días se han sentido largos o algunos cortos. Los cortos son más que todo cuando pasamos regañando o cuando no hacemos nada productivo. Y los largos son cuando pasamos haciendo deberes o cuando nos ponen a hacer limpieza. Pero hay que sacar el lado positivo a todo esto, que es que Dios está haciendo nuevas obras, aunque nosotros no lo veamos, pero cada vez, no sé si se han fijado que van cada vez más creyentes en Él, y yo creo que eso es un milagro que Él está haciendo, y espero que te cuides en esa cuarentena y que la sigas cumpliendo. Salud. Gracias a Oscar y a David por compartirnos su experiencias diferentes, y seguramente tú que estás ahí viéndonos desde tu casa, si nos contaras tu experiencia también podría ser diferente a la de nuestros amigos. Y tal y como nuestras experiencias son diferentes en el encierro, hemos visto personajes que han tenido diferencias en su encierro, pero hay cosas en común que las podemos ir viendo y cosas que nos van a ayudar a nosotros para poder salir adelante en este tiempo de encierro, en este tiempo de cuarentena. Así que antes de revelarles el personaje de esta noche, le voy a pedir una cosa: que podamos pedirle a nuestro Señor, que vos puedas decirle: Señor, yo quiero que en esta noche tú me hables, yo quiero aprender más de tu palabra, yo quiero aprender más a través de estos personajes. Así que con tu palabra decíselo. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de poder reunirnos de esta manera, Señor, en esta forma virtual. Gracias por cada uno de los jóvenes que están conectados. Gracias por los hermanos que también están conectados, Señor. Queremos pedirte que tu palabra nos hable en esta noche, que podamos aprender del personaje que hoy vamos a ver, Señor, y que sea de mucha ayuda para nuestro tiempo de encierro, para nuestro tiempo de cuarentena. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y el personaje de esta noche es Daniel. Daniel significa, el nombre de Daniel, justicia de Dios. Ahora, todos conocemos la historia de Daniel. Hasta recuerdo que hay unos libritos chiquitos que nos daban las hermanas de la iglesia cuando nos portábamos bien. No siempre me daban el librito porque no me portaba tan bien todos los domingos, pero cuando me porté bien recuerdo que nos daban esos libritos chiquititos de colores, y los que crecieron
cerca de mi edad están ahorita diciendo, sí, es cierto. Y venían esas historias tan famosas, y la historia de Daniel es famosísima. Todos conocemos desde el capítulo 1 que él mostró su integridad, diciendo yo no me voy a contaminar con la comida del rey, y mostró una diferencia junto con sus amigos. Luego, si tuviéramos el tiempo de leer, veríamos cómo él interpreta los sueños, veríamos cómo sus amigos también se ven en una situación de encierro, de la cual Dios les libra también. Pero nos vamos a ir directamente al capítulo 6 del libro de Daniel, así que te invito a buscar el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y que vayas directo al capítulo 6. Estando en ese capítulo, vamos a poder ver el encierro al que se va a enfrentar Daniel. Veremos cómo y por qué termina en una situación de encierro. Y entonces, a pesar de que es una historia demasiado conocida y que la pudiéramos decir de memoria tal vez, en esta noche yo quiero que saquemos aplicaciones prácticas para lo que estamos viviendo y podamos ver la similitud que hay entre lo que vivió Daniel y lo que nosotros estamos justamente viviendo en este día. Y entonces pongamos nuestros ojos en el verso 1 para poder entender o darnos cuenta de los personajes que van a desarrollar toda esta trama del capítulo 6. Dice verso 1 del capítulo 6: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Ahora estos sátrapas o satrapas, no estoy seguro cómo se diría, traducido en otras versiones le llaman funcionarios. Entonces, ¿quiénes aparecen en esta historia del capítulo 6? Tenemos el rey que se llama el rey Darío, tenemos estos funcionarios que dice la Biblia que iban a ser 120, y tenemos 3 gobernadores, entre los cuales está Daniel. Y en el verso 2, más bien en el verso 3, vamos a ver una cosa, y es que Daniel sobresalía ante todo esto. Dice verso 3, pero Daniel mismo era superior a estos funcionarios y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel desde el inicio muestra su integridad, muestra su relación con el Señor, y esto le hacía, tal y como José, que otros pudieran ver que él era diferente, que otros pudieran ver que él sobresalía, y no era tanto por sus capacidades, sino porque él mantenía una relación constante con Dios. Y para que podamos comprender un poco mejor el capítulo y la historia del encierro de Daniel, vamos a verlo en 3 escenas o en 3 puntos para poder entenderlo un poco mejor. Y el primer punto empieza desde este verso 4 y le podemos llamar el complot para el encierro. ¿Cuál es el motor de por qué Daniel va a quedar encerrado? Si él sobresalía ante todo, si era superior ante todo, ¿por qué iba a terminar encerrado? Veamos lo que dice el verso 4. Entonces los gobernadores y funcionarios buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Me llama muchísimo la atención cómo se describe este personaje. Desde el capítulo 1 podemos ver su fidelidad, podemos ver, disculpen la moto, es en vivo, podemos ver cómo otros, aunque querían acusarle, aunque les querían señalarle, no encontraron algo de qué acusarle. Dice ni vicio ni falta.
No había algo que pudieran reprocharle porque él era íntegro. Mi pregunta es si nosotros estamos siendo íntegros. Si tuvieran que examinarnos, ¿qué encontrarían en nosotros? ¿Encontrarían vicio? ¿Encontrarían alguna falta? En Daniel no la encontraron. Y entonces podemos ver que la envidia nace en el corazón de estos funcionarios y los otros gobernadores, y la envidia va a ser ese motor que va a llevar a Daniel al encierro. Ahora, ¿qué hacen estos funcionarios? Para no irlo leyendo en los siguientes versículos, ellos dicen, bueno, no podemos hallar algo con qué hacer o desaparecer a este Daniel. Entonces se la cranearon súper bien y llegan donde el rey Darío y le dicen, Rey Darío, tú eres el más grande acá en esta tierra de Babilonia y queremos proponerte un edicto para que tu reino y tu poder como gobernador crezca. Queremos que nadie pueda pedir durante 30 días a ningún hombre ni a ningún ser divino, sino solo a ti, oh rey Darío. Darío dijo, bueno, esto me parece bien, están velando por mi reino, por mi gobierno, y entonces lo convencen para poder hacer un edicto. Ahora vemos la astucia malvada y disfrazada en una fidelidad hacia el rey. Veamos el verso 11-13, es lo que les estaba diciendo. Perdón, versos 6 y 9. Entonces estos gobernadores y funcionarios se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, esto era una mentira porque no eran todos, porque faltaba Daniel. Daniel no estuvo acá. Todos los gobernadores del reino, magistrados, funcionarios, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues este edicto real. ¿Y cuál era el edicto? Que en el espacio de 30 días, de más de petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto, verso 8, fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, o sea, no puede ser deshecha. Ahora vemos el engaño, de estos funcionarios que lo único que querían era desaparecer del mapa a Daniel por la envidia que le tenían a él. ¿Qué hubiéramos hecho entonces en esta situación? Daniel, desde el capítulo 1 se ve que es íntegro y que mantiene una relación con Dios y que oraba a Dios. Daniel no le iba a pedir a este rey Darío porque sabía que había alguien muchísimo mayor, Dios superior por 1000. Y Dios siempre pide fidelidad. Y en este momento la fidelidad de Daniel iba a ser probada. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si antes de esta cuarentena nos hubieran dicho, miren, no pueden orar, no pueden pedirle a ningún Dios ni a nadie, si no van a quedar encerrados? ¿Qué hubieras hecho tú? Algunos quizás se hubieran escondido para orar o hubieran dejado de ir al templo. ¿Qué hizo Daniel? ¿A quién mostró fidelidad? Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Daniel no cambia. A Daniel no le ponen temor por ese edicto. Daniel siguió siendo íntegro y fiel a Dios y dice que llegó a su casa, se arrodilló como solía hacerlo y oró 3 veces como solía hacerlo. Vemos que Daniel mantiene su integridad y su fidelidad para Dios. La pregunta es si nosotros hubiéramos mantenido esa fidelidad. Si algunos quizás ni oraban, otros quizás ni iban al templo, pero hoy nos vamos a ver en una situación como la de Daniel y
le dije que el primer punto iba a ser el complot para meter a Daniel. Pero el segundo punto es, vamos a ver a Daniel encerrado. ¿Por qué encerrado? Porque viene la astucia de estos hombres y llegan donde el rey Darío y le dicen, tú habías dicho esto, que nadie podía pedir en 30 días, pero Daniel te ha desobedecido. Daniel ha pedido a su Dios. Y entonces el rey hasta ese momento se da cuenta de lo que había hecho, de que ellos le habían engañado. Por eso dice el verso 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. El rey entendió que era una trampa. El rey entendió que iban tras Daniel. Y entonces el rey comienza a tratar de ingeniárselas como impedir que Daniel llegara a ese foso de los leones. Y aquí podemos aprender algo tremendo, y es que el rey no pudo librarle. Por más que trató desde la mañana hasta que se puso el sol, no pudo librarle porque era un humano. Nosotros como humanos somos limitados y hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas que por más que nos esforcemos no vamos a poder alcanzarlo, no vamos a poder lograrlo, porque somos humanos. Tenemos que entender bien lo que somos. Pero Daniel entendía bien a quién él se había entregado y a quién él rendía adoración. Y entonces el primer punto es el complot para encerrar a Daniel. El segundo punto, o la segunda escena, es vamos a ver a Daniel encerrado. Y yo le he llamado encerrados porque aunque la historia se trata de Daniel, vamos a ver a alguien más que estuvo encerrado, tal vez no geográficamente o físicamente, pero sí de corazón y de alma. Dice el verso 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Vemos un encierro injusto. Daniel no había hecho nada malo y no había hecho algo que no estuviera haciendo antes. Un encierro injusto. Y no cualquier encierro, porque estaba yendo directamente al foso con leones. Y el foso aparentemente era un pozo subterráneo, como esos pozos donde se saca el agua. Un pozo subterráneo con dos entradas, una arriba y una abajo. Pero acá podemos ver la astucia o la intención de tener este pozo subterráneo. La idea era que a quien metieran ahí, cuando cayera, muriera de golpe, un solo mamellazo, o si no moría del golpe, los leones se lo iban a comer. Entonces, el corazón del rey le pesa tanto porque prácticamente al encerrar a Daniel en ese pozo, en esa fosa, estaban declarándole la muerte, estaban matándole prácticamente. Ahora, ¿por qué les dije al inicio de este punto que no era solamente Daniel quien iba a estar encerrado ahí? Daniel físicamente y geográficamente queda encerrado, y bien encerrado. Vean el verso 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo. Los reyes tenían un anillo con una imagen grabada en él, y a cualquier asunto importante le ponían el sello. Hoy usamos los sellos para cosas importantes también,
Entonces si ellos enviaban una carta, la sellaban y nadie podía abrir esa carta. Acá están sellando la piedra para que nadie moviera esa piedra. Y no solamente lo selló él con su anillo, sino sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. No había vuelta atrás. Daniel había sido arrojado a la muerte prácticamente con ese encierro. Y esto le había pesado tanto. Y tal vez no fue un encierro como el que nosotros estamos viviendo de casi 2 meses. Fueron tal vez 12 horas, 15 horas las que Daniel pasó encerrado. Pero al tirarlo al foso o a la fosa con los leones, estaban declarándolo muerto. Esa era una situación totalmente extrema. Nosotros podemos estar en una situación totalmente extrema, pero el resultado lo podemos decidir nosotros. El resultado de lo que va a suceder lo podemos decidir nosotros con una sola palabra que la vamos a ver más adelante. Entonces les he venido diciendo que en este punto no solamente es Daniel quien está encerrado, él está encerrado físicamente, geográficamente, pero vamos a ver al rey que aunque está libre, está encerrado. Vean el verso 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey, aunque se había podido ir libre hacia su palacio, él estaba encerrado en su corazón y en su alma. Llega a su palacio y él ni siquiera comió, llegó a intentar acostarse, no pidió música o entretenimiento. Los reyes pedían entretenimiento. Recuerdan a Saúl cuando contratan a David para que le toque el arpa. Los reyes se entretenían de alguna manera con música, con bailes, pero este rey no pide nada de eso. Se le fue el sueño y entonces, aunque estaba libre físicamente, en su interior estaba siendo esclavo de una mala decisión y de un engaño. Quizás muchos de nosotros antes de esta cuarentena andábamos libres físicamente y geográficamente, podíamos movernos de acá para allá y íbamos al templo y veníamos a nuestras casas. Pero quizás en el interior, en el corazón, estábamos encerrados por algún peso, por algún pecado, por alguna situación que nos cargaba. Y por eso hoy es tan importante el reflexionar y darnos cuenta que el encierro no solamente puede ser geográfico, sino que puede ser de nuestro corazón. Jesús vino para libertarnos. Jesús vino para quitarnos y sacarnos de esa jaula de esclavitud y hacernos libres. El rey Darío no estaba para nada libre, aunque estaba en su palacio y podía tener las cosas que él más quisiera. En su corazón, en su alma había un encierro, porque no estaba haciendo lo correcto y él lo sabía. ¿Será que nosotros estaremos viviendo las dos situaciones, tanto como Daniel está encerrado geográficamente y físicamente, y el rey Darío está encerrado en su corazón y su alma? ¿Será que nosotros estamos iguales? Estamos viviendo las dos experiencias, las dos situaciones tal vez. Y por eso es importante reflexionar y tomar el tiempo para darnos cuenta en cuál de los dos encierros estamos. O si estamos en los dos encierros, en el de Daniel y en el de Darío. Aunque físicamente el rey estaba libre, por dentro estaba más encerrado que Daniel. En el foso de los leones, Daniel, según el rey, podría estar ya muerto.
una cosa que olvidé comentarles es que el nombre de Dios queda en juego cuando le dice al Dios que tú sirves, Él te libre. Y el rey tal vez estaba pensando, ¿será que este Dios es real? ¿Será que este Dios puede librarle? Estaba encerrado y algunos se encierran en querer descubrir o pensar si Dios es real o no. Hay situaciones que pasan en nuestra vida que pareciera como si Dios no está, pero Él está. Le pesaba a este rey haber hecho este edicto, y que un hombre tan bueno como Daniel haya tenido que quedar en el foso de los leones, ya que prácticamente estaba muerto. Y hasta este punto, hasta este momento hemos visto dos de las escenas. La primera, el complot para meter a Daniel a ese foso de los leones. La segunda, los personajes encerrados, Daniel y Darío, uno físicamente, el otro en su alma, en su interior. Pero hoy la tercera escena, y es la que más debería sobresalir y también en nuestras vidas, es que Dios es glorificado. Aunque estamos encerrados, Dios tiene que ser glorificado. Verso 20. La incertidumbre si el Dios de Daniel tenía poder para librarlo. Verso 19. Y el rey pues se levantó muy de mañana, ya que no había podido dormir. Él va apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y esta es una pregunta, y la pregunta es clave, porque estaba en juego si el Dios de Daniel era un Dios real o era alguien imaginario, una falsedad. Veamos qué es lo que sucede, versos 21 y 22. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, pues ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios es glorificado. Daniel estaba ahí encerrado, y si no caía del golpe lo mataban los leones. Pero aún en su encierro Dios le había librado, y yo estoy seguro que aún en nuestro encierro Dios nos puede librar con el propósito de que su nombre sea glorificado. Pero les dije antes que les iba a dar la clave. La palabra nos da la clave para decidir cómo salir de esto. Verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, ninguna, ni del golpe, ni mordida de león. Ninguna lesión se halló en él, y aquí esta es la clave, y lo que necesitamos hacer para poder estar bien durante este tiempo de encierro, y glorificar a Dios cuando salgamos de acá. Final del verso 23. Porque había confiado en su Dios. Y esa es la clave, queridos hermanos. Confiemos en Dios. No dejemos de confiar en Él. Porque aunque estemos en un lugar de encierro y aunque hayan leones que puedan matarnos, si confiamos en Él, Él nos va a librar. Algunos llegan a decir que los leones no tenían hambre y que por eso no se habían comido a Daniel. Pero ¿qué pasa? Cuando sacan a Daniel, el rey dice: sáquenlo y metan a estos que me hicieron hacer este edicto. Cuando meten a estos hombres malvados, los leones se los comen. ¿Cómo que no tenían hambre? ¿Qué fue lo que pasó? Dios envió su ángel. Dios siempre envía de sus ángeles para que cuiden de nosotros. Pero necesitamos confiar en Él. Y cuando estamos confiando en Él, su nombre es glorificado. Verso 26 al 28, y con esto vamos a ir terminando. De parte mía, dice el rey Darío, es puesta esta orden, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin.
Y vean esto, verso 27. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Es que tenemos un Dios tan grande que hace cosas tremendas, maravillas que no podemos imaginar. Daniel confió en el Señor y el Señor le libró de los leones. Yo no sé cuáles sean los leones a los cuales nos estemos enfrentando en este tiempo. Joven, no veas a tu hermano, no creas que es un león o que tiene aliento de león. Hermano, no vea a su esposa, ni esposa vean al hermano, no. Quizás los leones que podamos estar enfrentando en este encierro pueden ser la falta de buena economía, el temor del virus, de la enfermedad, el temor de no saber cuándo vamos a salir de acá. Yo no sé, póngale el nombre a su león si quiere, pero una cosa yo sé, que lo que necesitamos es confiar en el Señor y Él nos va a librar de cualquier león, de cualquiera. Dice el Hebreos capítulo 11, verso 33. Es este pasaje hablándonos de la fe, y fe tiene que ver con confiar en Dios. Que por fe conquistaron reinos, verso 33. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Si confiamos en el Señor plenamente, podemos tapar la boca de los leones, cualquiera sea el nombre. Pero primero tenemos que entender quién es Dios. Daniel lo entendía, por eso no se vendió desde el capítulo 1. Por eso no se vende en este momento y dice, ay, me van a meter al foso, ya no voy a orarle a Dios. No, él entendía quién era Dios y confiaba en Él. Hermanos, jóvenes, confiemos en Él. Y no nos vendamos ante la situación que estamos pasando, no nos desanimemos ante la situación que estemos pasando, aunque haya sido un golpe tremendo estar encerrados, aunque nos enfrentemos a ciertos leones, confiemos, porque el Señor nos ha librado. Y cumplamos ese fin que cumplió Daniel, que el nombre del Señor fuera glorificado. Hoy nosotros somos los llamados a que el nombre del Señor sea glorificado a través de este encierro, a través de esta pandemia, con nuestra manera de vivir. Que el mundo pueda ver que confiamos en el Señor y que este Dios salva, que este Dios libra y nos libra de leones, por más grandes o hambrientos que estén. Pero es necesario confiar en el Señor. 3 cosas hemos visto en esta noche. El complot, que fue toda una mentira, una injusticia para meter a Daniel al foso. El segundo, los personajes encerrados, Darío y Daniel. Pero el tercero, y más importante, que a través de la confianza de Daniel, el nombre de nuestro Dios fue glorificado. ¿Estaremos dispuestos a glorificar su nombre? Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Rogamos que nos ayudes a ser como Daniel, a confiar en ti, a pesar de que estemos en un encierro y con situaciones muy difíciles, quizás cada uno en los hogares donde estamos. Pero si confiamos en ti, sabemos que podemos salir de esta. Si tenemos fe en ti, sabemos que puedes tapar la boca de cualquier león. Señor, ayúdanos a confiar más en ti y a poder pasar más tiempo contigo, Señor. Estoy seguro que Daniel lo hizo al estar en ese foso, Señor, con los leones. Daniel pasó tiempo contigo como solía hacerlo. Que esa sea también nuestra manera de vivir, Señor. Que no dejemos de hacer lo más importante por hacer lo secundario. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por vernos en este personaje, un personaje más. Esperamos que esté siendo de mucha bendición. Nos vemos el domingo en el culto el domingo a las 9 de la mañana y
Te esperamos acá el siguiente viernes. Bendiciones. Vamos a terminar este tiempo, hermanos, cantando una alabanza.